Nunca fui un hombre de suerte, pero ese día, algo cambió. Caminando por las estrechas calles del centro de la ciudad, entré en una tienda de antigüedades que nunca antes había notado. El lugar era oscuro, polvoriento y lleno de objetos que parecían cargar historias antiguas. Mis ojos fueron atraídos inmediatamente hacia un reloj de arena en un estante alto. Era diferente a todo lo que había visto antes. La madera oscura y tallada parecía viva, y la arena brillaba con un tono dorado que casi parecía palpitar. El dueño de la tienda, un hombre anciano de mirada penetrante, se acercó en silencio. «Ese reloj es especial», dijo, como si leyera mis pensamientos. «No es solo un objeto decorativo. Tiene un poder único». Me reí, pensando que era solo otro intento de vender algo caro a un incauto. Pero, aún así, algo dentro de mí me impulsó a comprarlo. Pagué el precio que pidió, sin regatear, y salí con el reloj en mis manos. Al llegar a casa, coloqué el reloj de arena sobre la mesa de la sala. Me quedé observando cómo la arena caía lentamente, como si estuviera hipnotizado. Había algo extrañamente tranquilizador en ese movimiento constante. Decidí darle la vuelta al reloj para ver qué ocurría. En el momento en que lo giré, sentí una leve vibración en el aire, como si el mundo a mi alrededor hubiera hecho una pequeña pausa. Fue entonces cuando noté algo extraño. Miré el reloj de la pared y vi que las manecillas se movían más rápido de lo normal. Confundido, miré por la ventana y vi a la gente en la calle moviéndose a cámara rápida, como en una película. El tiempo pasaba más rápido afuera, pero para mí, todo parecía normal. Volví a girar el reloj de arena, y todo volvió a la normalidad. Mi corazón se aceleró. ¿Qué había descubierto? En los días siguientes, comencé a experimentar con el reloj. Descubrí que, dependiendo de cómo lo girara, el tiempo a mi alrededor se aceleraba o se desaceleraba. Lo usé a mi favor. Terminé tareas que normalmente me habrían llevado horas en cuestión de minutos, evité conversaciones aburridas acelerando el tiempo e incluso conseguí más tiempo para dormir desacelerando el mundo a mi alrededor. Me sentía poderoso, como si tuviera el control del tiempo en mis manos. Pero pronto noté que algo andaba mal. Después de unas semanas usando el reloj, me di cuenta de que mi cabello se estaba volviendo gris más rápido de lo normal. Mis manos parecían más arrugadas, y mi cuerpo sentía un cansancio que no era común para mi edad. Fue entonces cuando comencé a sospechar, ¿estaría el reloj envejeciéndome cada vez que lo giraba? El descubrimiento me asustó, pero no podía dejar de usar el reloj. La sensación de controlar el tiempo era adictiva. Me convencí de que los efectos secundarios eran mínimos, de que podía parar en cualquier momento. Pero, en el fondo, sabía que me estaba mintiendo a mí mismo. Cada vez que giraba el reloj, sentía que una pequeña parte de mí se desgastaba, como si el tiempo me estuviera consumiendo por dentro. Una noche, decidí probar los límites del reloj. Lo giré varias veces seguidas, acelerando el tiempo a mi alrededor. Quería ver hasta dónde podía llegar. De repente, el mundo a mi alrededor se convirtió en un borrón de colores y sonidos. Cuando paré, me di cuenta de que habían pasado horas en cuestión de segundos. Pero, al mirarme en el espejo, vi que mi rostro estaba marcado por arrugas profundas y que mi cabello estaba casi completamente gris. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Estaba envejeciendo rápidamente, y no había forma de revertir el proceso. Intenté dejar de usar el reloj, pero era como si tuviera un control sobre mí. Cada vez que pensaba en dejarlo, una voz susurraba en mi mente, recordándome todo el poder que tenía en mis manos. Era una tentación a la que no podía resistirme. Comencé a tener pesadillas. Soñaba que estaba atrapado en un bucle temporal, reviviendo el mismo día una y otra vez. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y miraba el reloj de arena, que parecía observarme a su vez. Había algo en el que no lograba entender, algo que iba más allá del simple control del tiempo. Decidí investigar el origen del reloj. Volví a la tienda de antigüedades, pero había desaparecido. En su lugar, solo había un terreno vacío. Pregunté a los vecinos de la zona, pero nadie recordaba una tienda de antigüedades allí. Era como si el lugar nunca hubiera existido. Eso solo aumentó mi miedo y mi curiosidad. ¿Quién había creado ese reloj? ¿Y por qué estaba en mis manos? Una noche, mientras sostenía el reloj, tuve una visión. Vi a un hombre vestido con ropas antiguas,
en un laboratorio lleno de libros e instrumentos extraños. Estaba trabajando en el reloj de arena, con una expresión de obsesión en su rostro. De repente, me miró directamente, como si pudiera verme. «Ten cuidado», susurró. «El tiempo no perdona». La visión desapareció, y me quedé solo en la oscuridad, con el reloj palpitando en mis manos. Las visiones comenzaron a hacerse más frecuentes. Veía al hombre del laboratorio en diferentes momentos de su vida, siempre trabajando en el reloj de arena. Era un hechicero obsesionado con la idea de controlar el tiempo. Quería usar el reloj para volverse inmortal, pero algo salió mal. En una de las visiones, lo vi girar el reloj y ser consumido por una luz brillante. Cuando la luz se disipó, había desaparecido. Comencé a entender que el hechicero había quedado atrapado en un bucle temporal, condenado a revivir el mismo momento una y otra vez. El reloj de arena era una maldición, no un regalo. Había sido creado para controlar el tiempo, pero, en cambio, había atrapado a su creador en un ciclo infinito de repetición. Y ahora, yo estaba siguiendo el mismo camino. Era como si el reloj me hubiera elegido, obligándome a seguir usándolo. Las visiones de mí mismo comenzaron a aparecer. Me veía en diferentes edades, como si el tiempo a mi alrededor se estuviera desmoronando. Un día, era un joven lleno de energía. Al siguiente, un anciano frágil y cansado. Era como si el reloj me estuviera mostrando todas las posibilidades de mi futuro, y todas terminaban de la misma manera, conmigo envejeciendo rápidamente y perdiendo el control. Decidí que necesitaba encontrar una manera de romper el ciclo. Investigué sobre magia, hechizos y todo lo que pude encontrar sobre el control del tiempo. Descubrí que el hechicero había dejado pistas en sus libros, pero estaban escritas en una lengua antigua que no podía entender. Era como si el reloj me estuviera desafiando, diciéndome que nunca podría escapar. Una noche, tuve una visión del hechicero. Estaba en un lugar oscuro, atrapado en un bucle temporal. «No puedes escapar», dijo. «El reloj siempre encuentra un nuevo dueño». Fue entonces cuando me di cuenta de que yo también estaba atrapado en la misma trampa. El reloj no era solo una maldición, era una prisión. Y yo me había convertido en su prisionero. Decidí que necesitaba destruir el reloj. Si lo rompía, tal vez el ciclo se interrumpiría. Tomé un martillo y sostuve el reloj con fuerza, listo para aplastarlo. Pero, en el momento en que levanté el martillo, sentí una fuerza invisible que me lo impedía. Era como si el reloj me estuviera diciendo que no podía destruirlo. Era como si fuera indestructible, una fuerza de la naturaleza que no podía ser controlada ni destruida. Las visiones de mí mismo se volvieron más intensas. Me veía en diferentes momentos de mi pasado y mi futuro, como si el tiempo se estuviera desmoronando a mi alrededor. Un día, era un niño jugando en el parque. Al siguiente, un anciano muriendo en una cama de hospital. Era como si el reloj me estuviera mostrando todas las posibilidades de mi futuro, y todas terminaban de la misma manera, conmigo envejeciendo rápidamente y perdiendo el control. Intenté distraerme, enfocarme en otras cosas, pero el reloj siempre estaba ahí, en mi mente, recordándome todo el poder que tenía en mis manos. Era una tentación a la que no podía resistirme. Sabía que, si seguía usando el reloj, acabaría como el hechicero, atrapado en un bucle temporal, condenado a revivir el mismo momento una y otra vez. Finalmente, decidí que necesitaba enfrentar al reloj. Lo tomé en mis manos y miré fijamente la arena dorada. «No dejaré que me controles», dije, con una determinación que no sentía desde hacía mucho tiempo. Giré el reloj por última vez, listo para enfrentar lo que viniera. En el momento en que giré el reloj, sentí que el mundo a mi alrededor se detenía. Todo quedó en silencio, como si el tiempo se hubiera congelado. Miré a mi alrededor y vi que estaba solo, en un lugar oscuro y vacío. Era como si hubiera sido transportado a otro mundo, un lugar donde el tiempo no existía. Me di cuenta de que estaba atrapado en un bucle temporal, condenado a revivir el mismo día una y otra vez. Cada mañana me despertaba en el mismo lugar, con el reloj de arena a mi lado, y sabía que no había forma de escapar. Era como si el tiempo se hubiera convertido en una prisión, y yo fuera su único prisionero. Intenté rebelarme, intentar cambiar el curso de los eventos, pero nada funcionaba. No importaba lo que hiciera, el día siempre terminaba de la misma manera, conmigo envejeciendo rápidamente y perdiendo el control.
Era como si el reloj me estuviera diciendo que nunca podría escapar. Las visiones de mí mismo se volvieron más intensas. Me veía en diferentes momentos de mi pasado y mi futuro, como si el tiempo se estuviera desmoronando a mi alrededor. Un día, era un niño jugando en el parque. Al siguiente, un anciano muriendo en una cama de hospital. Era como si el reloj me estuviera mostrando todas las posibilidades de mi futuro, y todas terminaban de la misma manera, conmigo envejeciendo rápidamente y perdiendo el control. Finalmente, me di cuenta de que no había forma de escapar. Sabía que, si continuaba así, acabaría enloqueciendo. Y eso fue exactamente lo que sucedió. La locura comenzó a apoderarse de mí. Ya no podía distinguir entre el pasado, el presente y el futuro. Todo se mezclaba en un borrón de recuerdos y visiones. Decidí que, si no podía escapar, al menos podía ponerle fin a todo. Tomé un cuchillo y, con manos temblorosas, decidí acabar con mi vida. Pero incluso después de mi muerte, el reloj de arena seguiría ahí, en un estante en algún lugar, esperando al próximo dueño. La arena dorada brilla suavemente, como si estuviera viva, lista para continuar su ciclo infinito. El tiempo no perdona, y el reloj siempre encuentra un nuevo dueño. Entonces, ¿te gustó esta historia? Espero que hayas disfrutado cada segundo. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido futuro. Déjame saber en los comentarios lo que piensas. Me encantaría escuchar lo que piensas. Nos vemos la próxima vez. Te estaré esperando.